y sale de una muerte que podría haber sido por frío, digamos, por congelamiento. Cuando vuelve a Villa del Tránsito dice, no, es muy, muy duro de hacer este tránsito, de llevar gente, tenemos que hacer la casa acá. Un poco lo pusieron ahí un poco no, bastante lo pusieron, todos los medios que usó para decir, bueno, primero la audacia, ya las cosas que voy rescatando de Brochero, la audacia para el hacer. Esa audacia, es decir, voy a hacer una casa de ejercicios, aparte de las dimensiones, el metraje que quería, en Villa del Tránsito, sin una moneda, nada, no había, un presupuesto no existía, ¿no es cierto? Esa audacia de decir, bueno, lo vamos a hacer. Y hay dos partes en ese vamos a hacerlo. Por un lado, usó un esfuerzo impresionante de toda la gente que hacían otra cosa que sabía Brochero, sabía postear, sabía hacer postes. Entonces, posteaban en los montes, hacían las vigas, y eran vigas que pesaban, no sé, 70 kilos, qué sé yo, lo que daban las vigas esas, las traían de a una, a la rastra, de a caballo, con mula, hasta mujeres ayudaban, hasta mujeres trayendo una viga y así, bueno, fueron trabajo de hormiguita, aparte de los pechazos que le hacía a su amigo Miguel, que se tuteaban porque eran amigos, compañeros del seminario. Entonces, sí, por un lado trataba de sacarle al gobierno que lo ayude, o sea, una de las funciones del gobernante es promover el bien común. Entonces, de los dineros que eran dineros de todos en definitiva, que ayuden para la construcción de una casa de ejercicios, de una escuela, de un templo, pero estaban, y están muy bien marcados en los libros que leí, el esfuerzo de la gente, el trabajo de la gente, o sea, traducido en términos de hoy, no es que se les entregaba una dádiva y bueno, y hacer la plancha y que me viene, trabajaban mucho, muy duro. Y esa obra tenía después el placer de haberla hecho todos juntos. Terminaron la casa de ejercicios y desfilaron miles de paisanos en esos encuentros de 9 días, en donde había predicación. En esa época se utilizaba la disciplina, que era un latiguillo, donde se le daba... Era parte de la evangelización de ese momento, que tenía un sentido, no era una brutalidad. El sentido era decir, bueno, realmente la naturaleza es tan rebelde a veces que, bueno, nos vamos a poner en silencio con el Señor, voy a confrontar mi vida, pero también voy a hacer un poquito de disciplina. Entonces, en carnes desnudas. Decimos, entonces, el primero a la cabeza era Brochero para hacer esa disciplina. Otras cosas que hacían era cuando entraban por ahí 100 paisanos en una tanda, se había puesto él a la entrada de la sala de donde eran las prédicas, venían sacerdotes de Córdoba para predicar. Él se puso a la entrada y que lo pisen todos. Se puso a la entrada del umbral de la puerta y todos pasen pisándolo, ¿no es cierto? Ese era Brochero, una persona que tenía metida adentro a Jesús en su tierra tosca, en su tierra con grava, con basalto, con pedazos de humus. En esa tierra estaba metido Jesús. Y Jesús llama al que quiere, como dice el Evangelio, llama al que quiere. Y lo quiso a Brochero así, serrano, paisano, directo, y con una visión muy clara. Hay un folclorista excelente que hoy escuchamos el canto brocheriano, se llama Carlos Di Fulvio, y cuenta la bandera de San Ignacio para mayor gloria de Dios, ¿cierto? O sea, Brochero tenía ese anhelo y esa energía, porque para la gente Brochero no se cansaba nunca, podía con todo. Cuando estaban construyendo la casa de ejercicio se quebró una pierna, se cayó de la mula, lo tiró la mula, se quebró la pata. A los 2 días, no sé con qué ni cómo lo ayudaron, pero estaba dirigiendo y capataceando toda la obra con una pierna quebrada. Nada lo paraba. Y me parece que la gran humildad de Brochero estaba asociado a un gran sentido del humor. Él se presentaba como
yo soy un negro fiero. A este negro fiero no le vas a dar esto, Miguel. Se tuteaban con Miguel. Yo la única corrección que tengo, corrección es que queda feo. Yo lo haría tutear a Salva, porque se tuteaban, eran compañeros lo tuvo de monitor y el otro dice, pero vos, negro, me vas a cuidar a mí porque el otro era cometudo. Y bueno, pero después se hicieron muy amigos, ¿no? Pero como vas a hablar de eso, no es que él era un ubicuo, una persona que trataba. Él veía que el gobierno podía colaborar con esto, bueno, esa es una parte, y la otra parte la ponemos nosotros. Era todo el esfuerzo, el trabajo. Entonces, yo le veo una mirada de promoción social amplia, integral. No solamente atendía lo espiritual, sino que se preocupaba de que ellos, por ejemplo, no sé si anda Marco por ahí, pero que hagan sus quesos de cabra y se los vendan a los turistas. Entonces, decía, ustedes hagan muchos quesos, para el verano tienen que tener muchos quesos, porque viene mucha gente acá y tiene mucho más plata que ustedes. Y les va a comprar los quesos, y si el queso en el invierno vale 1, bueno, vendéselo a 10, porque lo pueden pagar y ustedes les viene bien. O sea, los aconsejaban hasta en la gestión, por así decir, económica de cómo vender sus cosas. Y tenía una especial sensibilidad por los últimos de los últimos. Cuando había una persona que le llegó, aparte estaba enterado de todo, yo no sé cómo hacía, pero tenía la diócesis, yo saqué la cuenta en hectáreas, eran 400.000 hectáreas, la diócesis de San Alberto. Una cosa inconmensurable, pero aparte no eran 400.000 hectáreas planas, caminos por hacer, etcétera, ¿no? Se había enterado de una persona que estaba con lepra y estaba, en el último fondo de la casa y le alcanzaban las cosas con una caña, porque nadie lo quería ni ver. Él fue y lo visitó varias veces y tomó mate con él, muchas veces. Y obviamente que fue otra persona más. Su obsesión era salvar almas. Para él era una alma para salvar, no importa si tenía lepra o no tenía lepra, estaba abandonado. Y él miraba a todas las personas más pobres, más abandonadas, era su debilidad. Si él estaba comiendo, comía con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, y si se acercaba algún pobre, compartía la comida. Y no era precisamente una seta. Le gustaba comer bien. Si había un puchero gordo con un vasito de vino Carlón, él atracaba y era dulcero. También le gustaban los dulces. O sea, era una persona normal, pero en el sentido más amplio de lo normal. Disfrutaba de la vida, pero de una voluntad al servicio de Dios incansable. Incansable, inclusive cuando hace traer a las religiosas. La primera parte parece muy linda, trae a las religiosas, porque el mismo paisanaje le dice, las chicas no tienen instrucción, las chicas quedan preñadas al toque, entonces hay que instruirlas, no saben, necesitamos un colegio, algo que nos instruya. Bueno, construye el colegio de las hermanas y traen todas las chicas de las sierras y empiezan a venir también chicas de otro nivel social. Entonces las hermanas empiezan a tener, por eso digo el carácter era importante, empiezan a tener choques con el señor Brochero, porque se quejan en este estilo, diciendo, el señor Brochero, que se quejan a la superiora, diciendo, el señor Brochero tiene unas formas un tanto desagradables. Desde la forma que golpea la puerta del convento, que parece que la va a tirar abajo, hasta que nos trae chinitas. No queremos chinitas aquí. Nosotros tenemos la misión de traer chicas de la sociedad y no atender chinitas. Y él insiste. Bueno, por supuesto que ganaba Brochero, porque tenía un monitoreo, así como se monitorean los bichos de la sopa, bueno, tenía un monitoreo con las chinitas, igual que se la van a tocar. Entonces tenía esos momentos, no era todo color de rosa, trajo a las hermanas, no, tenía parte de la comunidad estaba de acuerdo con Brochero y la otra parte no, como todo en la vida, ¿no? Que mira una cosa, otra que mira otra, pero él no perdía, tenía fijos los ojos en lo más débil
y los que más lo necesitaban. Entonces, la casa de ejercicio de mujeres hizo mucho bien, pero sobre todo el gran bien esas pobres chinitas que no tenían ninguna instrucción, no tenían nada. ¿Ya los cansé o qué? No. A ver, lo disculpa. A mí el tema, bueno, el tema de que, un poco que va diciendo Bruchero hoy y cómo vi su accionar, ¿no? Ya vimos su anhelo, su deseo de llevar a Jesús a todos, pero ¿qué medios utiliza? Ya vimos uno muy importante, los ejercicios espirituales, las personas ibandoverías, ese es un medio concreto, pero no terminaba ahí. Es el comienzo. La persona que entraba a la casa de ejercicios no era la misma persona que salía. Era una persona que le había cambiado la vida, le había cambiado la forma de ver, la forma de mirarse, la forma de plantarse delante de la vida. Y además él lo seguía. Estaba el famoso seguimiento. O sea, no es que hacían el retiro y quedaban, sino había un seguimiento y conocía a todos esos paisanos. Cuando venían los padres a predicar, decían: no los rigoré mucho a mis parroquianos. Rétenlos nomás, denle el consejo, pero no los rigoré mucho. Yo después hablo con ellos, pues yo conozco todas sus mataduras, dice, como si fuera un caballo. Conozco todas sus mataduras y sé cómo hablarles, pero si ustedes le hablan fuerte, me los van a disparar, dice. Entonces, él conocía a todas sus personas y las conocía porque las amaba, por eso las conocía, las amaba y entraba en la persona de una manera que parece, a los ojos de los psicólogos modernos, parece, no, pero este tipo era un desastre, como dirigía la vida, no era ningún desastre. Una persona que se preocupaba porque le llegue la noticia de la novedad de Jesús a todos sus paisanos. Y en el tema de promoción social, bueno, noté como cosa importante que me deja también, ¿no? Yo le puse promoción social integral, ¿no? Cómo se preocupó de que estén interconectados esos pueblos, caminos, instrucción, escuelas, riego, acequias, hasta llegó a estar en contacto con el Perito Moreno para hacer piscicultura, no sé dónde, en qué laguito, qué sé yo, para hacer explotación de pejerrey. Bueno, quería hacer siembra de esa cuestión. También pensó en un proyecto que no salió, pero él insistió mucho en el ferrocarril de Soto Villa Dolores. Y después apareció una solución mejor, que fue la solución de Ramón Cárcano, ¿verdad? Que fue el camino de las Altas Cumbres. Pero él insistía y porfiaba como mula sobre ese tren. La idea era que estén conectados todos esos pueblos, ¿no? Y no tenía ningún inconveniente en, por ejemplo, ¿no? Toda su trayectoria no tenía militancia política. Él fue compañero de Miguel Juárez Selman y cuando Miguel Juárez Selman estuvo en el gobierno de Córdoba, trató de sacarle todo lo que pudo para su población, su curato. Y después, cuando pasó a la presidencia, me sale decir no le sacó nada. Cuando Miguel Juárez Selman fue presidente, ya se diluyó todo, ya perdió todas las ventajas que tenía de haber sido compañero. Lo seguía revisando cuando venía a Buenos Aires, visitando, venía a Buenos Aires, paraba en la casa tenía su cuarto en la casa de Juárez Selman. Pero entonces, ya en su última etapa, cuando ya está muy enfermo, y además en la casa de Miguel Juárez Selman es donde lo llevan al médico, y el médico después habla con la mujer de Juárez Selman y dice: tiene lepra. Entonces, y me explicaba Marcelo que hay una lepra que es contagiosa y otra no. Y bueno, él se contagió de lepra, sin duda, en ese rancho tomando mate con ese último paisano. Y entonces, en esa etapa, él seguía con la obsesión del tren.